El patito feo, porque trató de averiguar cosas que se necesitan para poder hacer esto. Entonces, esta etapa de planificación es básica, ¿sí? Si aquí no tenemos muy bien estructurado lo que pretendemos hacer, de aquí en adelante ya nos vamos a ver en dificultades. Muchas veces una empresa puede decir, oiga, pero a mí no me hicieron eso. Lo que pasa es de que uno puede sacar mucha información con experiencia y de una vez plasmarla en estas etapas, pero el resultado al final sí van a ver que coincide con lo que sí tenían. ¿Sí es claro lo que les trato de transmitir? Bueno, entonces una vez que sepamos qué vamos a hacer, qué tiene la empresa, cómo lo tiene, todas esas cuestiones, con quiénes vamos a colaborar, poder hacer una estructura de trabajo, entonces comenzamos ya a hacer estos pasos. Estos dos están en rojito porque son el corazón de todo lo que viene después. Entonces, hacemos un análisis de riesgos. Entonces, en el análisis de riesgos, pues antes de hacer eso ya sabemos que tenemos que haber definido cuál era la metodología que vamos a seguir, cuáles son los niveles de riesgos, cuáles son todas esas cuestiones, una cantidad de cosas, y ahí sí comenzamos a averiguar a través de un cuestionario de cómo son los riesgos y las percepciones de amenazas de las diferentes funciones, ¿sí? Función por función que vayamos a entrevistar tenemos que hacer todo esto, función por función, ¿sí? Esto, y se va integrando al plan. No es de que nosotros vamos a hacer un análisis de riesgo general, un BIA general, no, sino función por función. Después hacemos el análisis de impacto del negocio de pérdida de esa función crítica, o sea que también dentro del cuestionario, que lo podemos hacer simultáneamente, porque como son personas que lo van a dedicarle a uno una hora, máximo 2 horas, no podemos estarlos citando cada 8 días, cada 15 días, sino en un solo embrión, como se dice, obtener esta información. Entonces, en el análisis de impacto, miramos qué pasaría si se pierde la función, cuánto perdería la empresa, pero en eso hay que, las preguntas son un poco complicadas de hacer, porque si se hace normalmente, digamos, una pregunta, bueno, usted con esta máquina produce 100 zapatos, ¿qué pasa si la máquina deja de producir? Uy, no, se para la empresa. Ya, entonces, ¿cuánto es el tiempo de recuperación? Uy, 1 hora, 20 minutos. Esas no son las preguntas que hay que hacer, porque las preguntas que hay que hacer, bueno, es ¿usted qué ha planeado? En caso de que falle la máquina, ¿qué haría? No lo he pensado. Bueno, piénselo y me cuenta qué haría, ¿sí? Pero no se demore. Sí, pero no se demore porque necesitamos la respuesta. Entonces, hay muchas soluciones, ¿sí? Entonces, las soluciones, uno puede hacer alianzas con otra empresa que hace zapatos, o tener, si uno descartó una máquina porque hizo renovación de equipos, dejar esa máquina en un estado tal de que le permita hacer los 20 o 30 zapatos que necesita hacer. Sí, una cantidad de cosas. ¿Cuáles son los planes manuales, las actividades manuales que puede hacer? Eso hay que comenzarlo a sacar y ir clasificando dentro de una matriz para que al final uno pueda hacer algún tipo de análisis y comparar, ¿sí? Entonces, las preguntas deben ser lo más homogéneas posibles para después poder comparar. No se pueden hacer cuestionarios totalmente diferentes para cada una de las áreas, porque después no se puede comparar, ¿sí? La idea es poder comparar peras con peras, manzanas con manzanas, y no después quedar en un limbo que uno no sabe qué hacer con la información, ¿sí? Entonces, los cuestionarios, antes de hacerlos aquí en esta etapa, deben ser aprobados, porque el cuestionario, el resultado de los cuestionarios es el entregable que yo voy a sacar. Entonces, si no pregunto lo que necesito para poder entregar las respuestas a las que me comprometí, pues hago todo el proceso, pero no logré nada, ¿sí me entienden? Entonces, y eso no es copiar cuestionarios que bajo yo un cuestionario de la internet y que no es que, es más, aquí hablar con ese equipo, los equipos que nos van a dar soporte, de cómo, qué es lo que vamos a buscar, cómo lo vamos a buscar. Obviamente que uno tiene que ir con algo, ¿sí? No puedes llegar en ceros, ¿sí? Pero
las preguntas se deben sacar es en esta etapa. ¿Sí es claro? Una vez hagamos esto, miramos. ¿Ah? Digamos en la parte esta de cuánto estás dispuesto a perder, me parece dificilísimo porque yo puedo tener, digamos, un plan y puedo recuperarme y puedo comenzar a producir nuevamente, pero entonces puedo, digamos, ya mis clientes no están interesados porque ellos se afectaron. Los clientes pueden estar muy interesados porque ellos se afectaron porque ya el producto les llegó tarde, porque generalmente lo que yo de pronto produzco para uno es de materia prima de otro y así sucesivamente. O puede suceder cosas como por ejemplo el caso que usted mencionaba de un banco, ¿no? que en un momento dado, digamos, si el sistema principal se daña, cualquier cosa de esas, y no se tiene un plan de contingencia que se pueda poner a funcionar inmediatamente, ¿no? Probablemente va a tener los daños que está haciendo a los clientes actuales, como todo aquello a lo que se estaría afectando por clientes inclusive que se podrían perder potenciales. O sea, por esa cuestión, porque cuando hay competencia tan grande, dice, mire, este está fallando, mejor no es del otro. Entonces es muy difícil realmente poder responder esa pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta que es básica para todo el desarrollo, ¿no es cierto?, de este proceso. Sí, eso es cierto, no es fácil, no son preguntas que tengan respuestas fáciles, pero el foco es mi supervivencia, ¿sí? Continuidad en este caso quiere decir supervivencia. Entonces, en supervivencia uno tiene que escoger cuáles son mis clientes principales y a esos yo me les voy a enfocar. Los otros, pues son importantes, ojalá no los pierda, puedo tener planes de mantener la fidelidad de esos clientes también para que en caso de un desastre ellos entiendan que no los voy a poder proveer, etcétera, etcétera, pero de pronto los pierden, ¿sí? Y eso es parte de lo que se estaría dispuesto a perder, pero no todo el negocio, ¿sí? De lo contrario se pierde todo el negocio, se pierden los principales y los otros. Entonces, por lo menos es no perder todo, ¿sí? Es poder sobrevivir y poder renacer, ¿sí? Como el cuento del Fénix, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Obviamente que la respuesta es una respuesta que tiene que llegar desde la alta dirección, ¿sí? No es una respuesta que la saque el consultor, ¿sí? El consultor no puede decir, eso lo debe decir el presidente de la empresa, dice, vea, yo manejaría hasta esta situación, porque él además en la cabeza puede decir, porque si es una multinacional yo puedo hacer tal cosa, no sé qué sé cuándo y no tendría problema, pero aquí, tal, ¿sí? Entonces se la juega. Pero como le decía en un principio, esto es algo de futurología. De pronto falló algo y no fue tan bueno en el ejercicio o el resultado, pero es mejor tener algo de un plan que no tener ningún plan, aunque es mejor no tener un plan a tener un plan malo, ¿sí? Porque cuando uno tiene un plan malo generalmente no lo ha probado, y cuando no lo ha probado uno se confía en que tiene el plan, y cuando lo tiene que poner en acción no tiene plan, entonces es peor, ¿sí? Creía que lo tenía, lo va a poner en acción, no lo tiene y vienen consecuencias todavía más graves como resultado del evento, ¿sí? ¿Sí? Sí, una pregunta. Es que tú hablas de que se debe emitir una política, ¿cierto?, de continuidad del plan de continuidad.